El estar obsesionado con una mujer que casi nunca veía, que casi nunca trataba y que no me gustaba, seguramente era por brujería. Desde que empecé a escuchar los relatos de tu canal Viviendo con el Miedo, como que me puse más atento a las situaciones de mi alrededor. Empecé a notar cosas que antes no veía y fue por eso que me di cuenta de que mi vecina Elena nos hacía brujería. Yo vivo en el Estado de México, en una colonia relativamente nueva, por lo que las familias que viven aquí tienen hijos pequeños. Y fue cuando justamente a mi lado se mudó una familia. La señora se llamaba Elena, su esposo Rigoberto, y tenían una hija de 11 años. Ella era ama de casa y su esposo trabajaba en una empresa gubernamental. Como en general somos muy pacíficos en la cuadra, lo recibimos con cariño para que se sientan bienvenidos, porque preferimos, como dice el dicho, tener vecinos cerca que familiares lejos. La vecina Elena al inicio se comportaba muy amable con las esposas de la cuadra, y a pesar de que muchas trabajaban, se reunían para platicar o salían a tomar el café. Además de que de vez en cuando, los sábados, organizábamos alguna reunión para que los niños jugaran y todos conviviéramos. Yo tenía un buen empleo, así que podía proveer a mi familia lo necesario, y mi esposa también trabajaba hasta que, para sorpresa de ambos, ella quedó embarazada. Nos pusimos muy contentos. Sin embargo, mi esposa empezó a tener problemas en el segundo mes de gestación, por lo que la mandaron a reposo y fue por esa razón que dejó su empleo. No quería que se arriesgara a perder el bebé. Las vecinas estaban muy pendientes de ella. Incluso cuando yo me iba a la oficina, hacían rondas para venir a verla, acompañarla y hasta hacerle su desayuno. Si bien nuestras respectivas familias estaban muy lejos porque son de provincia, ellas eran como hermanas para mi esposa. Ahí también iba Elena, la nueva vecina de la calle. Ella tenía tanta confianza con mi esposa que hasta se quedaba platicando horas. Le contaba que solamente pudo tener una hija y por más que intentó tener otro bebé, no lograba quedar encinta, que Rigoberto no era el papá de su hija y que ella estaba deseosa de darle un hijo a su esposo, pero desgraciadamente no podía embarazarse. Con el tiempo nos empezamos a llevar cada vez mejor con Elena y su esposo. Sin embargo, en mi casa teníamos muchos problemas, mi esposa y yo. Discutíamos, incluso hasta problemas económicos. Recuerdo que cuando mi mujer tenía 7 meses de gestación, las visitas de Elena eran más seguidas. Incluso nos llevaba comida a la casa, postres y demás. Nosotros lo comíamos porque nunca imaginamos que ella nos quisiera hacer algún daño. Y mi esposa curiosamente empezó a tener más problemas con su embarazo. Yo me quedé sin empleo y fue una época muy dura para nosotros, ya que el bebé estaba próximo a llegar y yo sin tener seguro social tendría que buscar una clínica de acuerdo a nuestras posibilidades. Pero ahí no queda todo el asunto. Yo empecé a enfermarme. Me sentía con una desesperación indescriptible, tenía ansias. Pensaba que era por la situación económica, así que le pedí a uno de mis amigos que tenía una pequeña empresa que me diera trabajo mientras conseguía empleo en otro lugar. Él aceptó. Así que, si bien era poco el dinero que recibíamos, era algo para apoyarnos. Cerca de que ella ya diera a luz, mi desesperación y ansias empezó a empeorar. Padecía taquicardias y me comía las uñas. Por momentos también sentía piquetes en el pecho.
Yo decía en mis adentros que tal vez era por la emoción del nuevo integrante y por la situación económica que estábamos viviendo. Cuando nació mi hijo, nos pusimos muy felices. Mi hija también estaba contenta de tener un hermanito y realmente en casa era felicidad. Cuando llegamos, todas las vecinas fueron a ver al recién nacido y mi suegra vino a pasar unos días con nosotros. Y entre las vecinas que llegaron a ver al niño, Elena llegó. Cuando lo vio dijo que era muy hermoso, que daría lo que fuera por tener un bebé así como él. Mi esposa sintió como un presentimiento. No le agradó nada su comentario, así que simplemente le dio las gracias y le dijo amablemente que lo iba a recostar para que descansara. No pasó mucho tiempo cuando mi hijo empezó a llorar. Todas las noches lo llevábamos al doctor pensando que eran cólicos, o por la leche materna, o por alguna enfermedad que tuviera, pero todo indicaba que estaba bien. Nosotros no creíamos en la brujería, pero mi suegra sí, así que ella nos dijo que le iba a pasar un huevo para limpiarlo. Yo realmente me reí como burla, claro, sin ser irrespetuoso, pero yo vi cómo por arte de magia, después que se le pasó el huevo, el niño dejó de llorar. Sin embargo, días más tarde volvió a suceder. Ahora tenía fiebre. Yo estaba muy preocupado porque el bebé no tenía ni un mes de haber nacido y siempre lloraba. Yo le dije a mi esposa que se fijara bien a qué horas lloraba el niño y qué pasaba a su alrededor, si recibíamos visitas o si era alguna hora específica. Ella me dijo que lloraba por las mañanas, pero más por las noches, y justamente a las 12. En su cuna le pusimos una cruz bendita para que lo protegiera, teniendo la esperanza de que con eso cesaran los llantos. Y así fue. El niño poco a poco dejó de llorar de esa manera tan desgarradora. Pero ahora viene el asunto aterrador. Por las noches empezaba a tener sueños eróticos con mi vecina Elena. Al verla en aquellos, sentía que tenía una atracción. Yo la veía cómo se acercaba a mí y nos besábamos. La primera noche que soñé con ella me desperté con un sentimiento extraño. Pensaba que si bien era una mujer atractiva, yo estaba enamorado de mi esposa, y para mí ella era la mujer más hermosa. Ese día tuve un sentimiento extraño. Cuando estaba trabajando pensaba en Elena, recordaba el sueño sensual y buscaba la manera de distraerme, de no pensar en aquello, pero después de un rato volví a recordarlo. Casi cada noche tenía sueños con aquella mujer, al grado de que se empezaron a sentir reales. Un día, cuando estaba llegando de trabajar, vi que Elena estaba paseando a su perrito. Ella se acercó a mí y me preguntó que cómo estaba, que si el bebé ya no lloraba tanto. Yo le dije que sí, que ya habíamos encontrado una manera de que dejara de llorar. Claro, no le dije lo de la cruz y de las limpias con los huevos. Entonces empecé a observarla. Veía cómo se tocaba el cabello, cómo movía las manos y cómo se contoneaba al caminar. Realmente me puse nervioso. Sentía como que me estaba enamorando de ella, y con su manera de actuar, parecía que Elena estaba atraída hacia mí. Recuerdo que una noche, cuando mi esposa y yo estábamos en la intimidad, empecé a fantasear con Elena. Cerraba los ojos e imaginaba que estaba con ella. Eso realmente me asustó. El pensar que podría serle infiel con la vecina me daba un sentimiento desagradable. Recuerdo que una noche llegué con la buena noticia de que había conseguido un buen empleo en una compañía. Incluso me pagarían más que el trabajo anterior. Así que para celebrar, nos fuimos a cenar mi esposa, mis hijos y yo. Estando en el restaurante, cuando pasaba alguna mujer, me imaginaba que era Elena. Todo me recordaba a ella. Yo ya estaba asustado y no sabía por qué me sucedía eso.
Entonces le confié a mi esposa la situación. Le dije que no sabía por qué razón estaba pensando en la vecina. Yo realmente no sentía atracción por ella, pero la tenía en la mente todo el tiempo. Mi esposa, en vez de enojarse conmigo, me dijo que me agradecía que le haya contado eso, que le iba a preguntar a su madre si conocía alguna persona que curara o hiciera limpias, porque lo que tenía no era normal. El estar obsesionado con una mujer que casi nunca veía, que casi nunca trataba y que no me gustaba, seguramente era por brujería. Para ese entonces yo ya había escuchado varios relatos de brujería de tu canal. Si bien yo no creía en ellos, se me hacían interesantes y me acompañaban a la hora de hacer mis actividades, por lo que pensé que tal vez había algo de cierto de todas aquellas historias, por lo que me decidí darle una oportunidad. Fuimos con un señor que nos recomendó mi suegra, y para nuestra sorpresa, el hombre me dijo que mi vecina Elena me había hecho un amarre para que me obsesionara con ella y que se diera una relación extramarital, porque su esposo era estéril y que ella quería, a como diera lugar, tener un hijo. Que al ver la felicidad que teníamos nosotros como familia y que el bebé nació sano y hermoso, más envidia y deseo tuvo. Que ella estaba esperando el momento oportuno para acercarse a mí. Pero como yo tengo buenos valores y amaba a mi esposa, yo no di pie a nada. El Señor me hizo una limpia y me dijo que hiciera ciertas cosas en la casa para que ya no me siguiera afectando las brujerías de Elena. Y no sé si fue por eso o por casualidad. Al par de meses los vecinos se cambiaron de casa. Yo sentí un alivio tan grande que no te puedo explicar. Creo que muchos pensamos que la brujería o la magia no es real hasta que pasa algo que nos sacude nuestros sentidos. Yo estoy agradecido de haber escuchado los relatos y que por ellos me animé a buscar ayuda esotérica. ¿Cierto o no? Hay gente que desea algo y busca la manera de conseguirlo a como diera lugar. Gracias al suscriptor por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?